vamos empezar con este corto estudio, amén, porque nos vamos a extender, porque simplemente son algunas técnicas para cómo preparar un sermón, amén. Sí. Hay 4 tipos de sermón: el temático, textual, expositivo y biográfico. Y también hay más, pero vamos a quedar con estos 4 que ya. Amén. Entonces vamos conociendo cada uno de ellos. ¿Por qué? Estaba orando esta mañana y viendo la importancia de crecimiento de la obra. Estamos creciendo y entonces necesitamos también crecer en todo, ¿verdad? Necesitamos crecer en todo. Y para eso necesitamos estar preparados, ¿verdad? Entonces, claro, yo estoy llevando mensajes el viernes, el domingo, entonces queremos levantar predicadores y la obra de Dios necesita buenos predicadores, amén, mis hermanos. Entonces necesitamos prepararnos, pero bien, amén. Vamos a empezar con el temático. Ese es uno de los sermones que más se utiliza hoy en día. Y a la vez es más fácil, pero también es peligroso, porque se utilizan muchos textos sueltos, ¿me entiendes? No se usa mucho contexto, se usa texto. Y si uno no tiene mucho conocimiento y no temor, y si uno descuida puede decir algo que está fuera de contexto, ¿me entiende? Fuera de contexto, utilizando un solo texto, porque en el temático está el tema, porque el temático, lo bueno, por ejemplo, sermón temático, su nombre indica el sermón, amén. La temática toma un tema, les voy a explicar, y lo desarrolla. Por ejemplo, vamos a ver el tema del pecado, ¿no? Vamos a ver pecado, ¿vale? Ahora vamos a montar un sermón aquí temático. Se analiza todos los versículos en los cuales la palabra pecado ejerce un papel preponderante. Se requiere una exploración bíblica con el propósito de definir sus orígenes, causa, evolución y consecuencia. Amén. Si queréis apuntar. Amén. Por ejemplo, si vamos a hablar del pecado, cualquier tema que tú vas a hablar, si vas a hablar de la gracia, por ejemplo, también son la misma aplicación. Amén, mis hermanos. Si vamos a hablar del amor, la misma aplicación. Si vamos a hablar de juicio, de misericordia, lo mismo. Entonces, causas, evolución y consecuencias. Amén. ¿O sea? Causas, evolución y consecuencias. Tenemos ahí un tema expuesto. Ahí ya tenemos, por ejemplo, ya vamos directo, porque el objetivo no es que pasemos aquí tanto tiempo estudiando. Amén. Con la técnica, uno esforzándose, y porque aquí no vamos a poder dar todo lo que conocimiento. Entonces, allí en internet hay un montón de cosas que uno puede, solo para que cuando uno lea sepa más o menos lo que están diciendo ahí. Amén. Lo que están diciendo. Bueno, vamos entonces a montar un sermón temático. Ya hemos apuntado 3 tipos de sermón, ¿verdad? Vamos a empezar con el temático. ¿Vale? Sermón temático. Un sermón temático necesitamos, vamos primeramente al texto. Tenemos un texto,
¿Vale? Vamos a buscar un texto que hable del pecado. Un texto que hable del pecado. ¿Vale? Texto bíblico. Entonces, primeramente, el texto. ¿Vale? Según primero el texto, ¿vale? Según el tema, ¿vale? El tema relacionado con el texto. Amén. Mis hermanos. Estoy enciendo aquí para buscar unos versículos. Sin internet. Vamos, por ejemplo, Romanos, vamos a buscar un texto sobre pecado. Vamos dividir, el tema está, el pecado, ¿no? Por ejemplo, el pecado. El texto podría ser, ¿qué texto tenéis en mente sobre pecado? ¿Tenéis algún texto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe el texto? Pero no me recuerdo el texto. La queda del hombre. No, el texto. El texto. Ah, el texto. No recuerdo Ah, el vale. texto. Romanos No, Uno, dos, 3, 23, ¿vale? Romanos 3, 23. Entonces ya tenemos el texto. De verdad. Y es muy importante que lo pilláis para que luego, entonces ya alguien prepare, por ejemplo, prepare un próximo lunes, prepare un tema, prepare un sermón temático cada uno de vosotros y 15 minutos, 10 minutos para que hable, ¿me entiendes o no? Amén. Ah, vale. Eso ya es práctica. Sí. Ya. Práctica ya. Vale. Tiene tema. Luego lo vamos a dividirlo el tema. Por ejemplo, tú puedes dividir el tema en cuantas veces tú quieras. ¿Me entendéis, mis hermanos? Por ejemplo, segundo el tema. Tercero, subtema, que es un subtópico, se llama tópico, ¿vale? Sí. Vamos a poner subtema para que... Subtema, ¿vale? El tercero tú vas trabajando también otro subtema, ¿ya? Amén? Para no perder el foco, ¿me entendéis, mis hermanos? Hay un tema, subtema. El tema, subtema, tú puedes poner el tercero tópico o tópico. Se utiliza mucho la palabra Ah, es tópico. como la introducción, ¿no? El tópico, pastor. Ah, verdad, me olvidé de la introducción. Espera. Muy bien. El tema, ¿vale? Texto, Intro- tema, introducción. Introducción, muy bien. Introducción, ¿vale? Tercera introducción. Luego tú puedes dividirlo en tópicos. Vamos a poner tópicos, ¿vale? Vale. Cuarto, los tópicos, ¿vale? Los tópicos. Entonces tenemos, aquí usamos temático. Texto, tema, introducción y los tópicos. Y luego, en el final, todo se Buenas. Buenas. Hermana, Buenas. siéntate aquí. Aquí. Aquí a tu lado ahí. Chama o Deno pra vir te prender também. Hein, pastor? É? Chama o Deno pra vir Sim. prender também. Vale, que lindo lugar. El resumen, amén. La conclusión. Resumen sí, esta sí. conclusión. Conclusión. Amém. Vou poner aqui para o irmão Jorge ver. Ele vai ver a mãe. Tá ao vivo? Não,
Entonces, tenemos tema. ¿Cuánto me estoy entendiendo? Sí. Tenemos el texto, tema, la introducción, Los tópicos. los tópicos, que pueden ser 1, 2, 3, lo que tú quieras. ¿Ven? Depende de dónde quieres llegar y a quién quieres alcanzar. Son inciso 1, inciso 2, así. Esto también puede usar essa palavra. Se puede usar eso. Tópico já está meio muito antigo, pode usar subtema, inciso ou pontos. Então o tema Diferentes puntos. Diferentes pontos. Quero dividir o tema em diferentes pontos aí também. Tá? aquela hora você tinha comentado que o tema seria a introdução. Agora, Não, mas o o tema, tema- agora seria só pecado, não? Não, o tema. Tema é relacionado ao texto, vale? Tu tens o texto, tu queres falar sobre pecado. El Esto- tema es el como tema si sería fuese asunto. el título, ¿no? É título, vale? Ah, tá. Título. Depois de introdução, onde vai ter os... Títulos, subtítulos, Isso. vale? Ah, tá. Eso también, ese es un sermón temático, pero es un mensaje también, se puede considerar un mensaje evangelístico, ¿vale? Ese es un mensaje evangelístico. Introducción, los incisos, los puntos, los tópicos, amén, y el resumen, conclusión. Conclusión. Entonces, en la introducción tú vas a puedes usar una ilustración, ¿me entiendes? Una anécdota, Entiendo. hermano. Hombre, tendré que entenderlo de arriba primero, ¿no? Que estamos hablando de que hay 4 tipos de sermón, ¿vale? Textual, temático, expositivo y biográfico. Estamos en el temático, ¿vale? Primero. Primero, temático. Empezamos ahora. Entonces, para el temático, primero hay que elegir el versículo, un versículo, un texto, o tema. Tú tienes el tema y tú buscas un versículo relacionado al tema que quieres predicar, ¿me entiendes? Si eliges el texto, tú tienes que sacar el tema del texto. Siempre tienes que estar, no puedes hablar de gracia y leer una palabra que no tiene nada que ver, Sí. ¿me entiendes? De bendición y ¿me entiendes? Entonces, A introdução, você falou que eu posso usar ilustração e mais o quê? y una anécdota, una historia, tú puedes usar una historia verídica, una ilustración, Testemunho, ¿cómo algo se dice? que viveu. Una lenda, ¿me entiendes? Un testimonio personal o de alguien, ¿me entiendes? Relacionado. Relacionado. a lo que va a tratar el- ¿Para qué? Para dar una introducción, para no empezar directamente ya, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos mucho el sermón temático, pero también está textual y expositivo que son muy buenos, pero se requiere mucho tiempo. La introducción no se puede ser, o sea, tardar mucho, ¿no? La introducción hay que Esto, ser como... corta. Ah, y otra, un mensaje, predicadores, un mensaje, 25 minutos a 30 como mucho, ¿vale? Porque no hay gente que No, tira- nosotros no. De momento ahora no. sobre todo en el comienzo, luego uno, pero por ejemplo, nosotros que tenemos un horario tan restringido, ¿verdad? Son 2 horas, 1 hora y media para abrir alabanza, ofrenda, predicación y oración. Entonces, o sea, hay que resumir todo eso, porque si uno tira 1 hora aquí, nos terminamos a las 3 de la tarde. Ah, Y de todas formas, con respecto al tiempo, también está comprobado, ¿no? Que a veces cuando uno está hablando y se extiende demasiado, Como que pierde. la mente se va, Sí. aunque tú quieras estar ahí, pero Y sobre- Ya el tiempo está Sí. sobrepasado. Y sobre todo, la por mente ejemplo, está si es por la tarde, sobrecargada. por ejemplo, un viernes, la gente está cansada, la gente Sí. está todo el día. Entonces, no, para escuchar, tiene que ser muy Breve. bueno predicador, para que tengan ganas. Sí, lleno de la las unción. personas despiertas. No, pero que a veces Porque- eso que es breve entra más directamente que a lo mejor si estás extendiéndote. Y también hay un versículo que dice
que dice, no es por mucho hablar que serás oído. Eso es. Esto de seminario se dice, no es por mucho hablar que tú vas a escuchar. Una pregunta. Voy a entender. Donde tú Sí. dices, A pocas palabras. una vez que tú eliges el tema, Sí. entonces eliges los versículos, ¿no? ¿Cuántos versículos son? Tiene que haber Dos. varios. Varios, Bueno, aquí está el texto, ¿verdad? El texto. Texto. Y tú tienes que haber leído el texto y el contexto, ¿vale? ¿Qué es un texto y un contexto? El que está, puede ser el que está antes, Antes y el que está Y el que después. está está después. después. Sí. Quizá la respuesta está después o está en el que va antes. Antes. ¿Me entiendes? Por esto Pablo escribió Romanos 3:23, lo que está antes, ¿entiendes? Y lo vamos ahí ahora. Entonces, repito, para que no quepa ninguna duda. Amén. Texto, tema, introducción, los tópicos, conclusión, resumen. Amén. Entonces, aquí tú vas a usar una ilustración, lo que llamamos ilustración, para ilustrar Como un título. esto. No, el título es aquí. El El tema. título es el tema. Una ilustración relacionado, amén, al tema, lo que tú vas a hablar. Lo que tú vas a hablar. ¿Sí? Puede ser una historia, puede ser una experiencia. Por ejemplo, tú puedes empezar diciendo cómo está la sociedad hoy en día, mis hermanos, ¿no? Y entonces tú lees el texto, primero vas a saludar las personas. ¿Ah? Mis hermanos, Dios os bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, por estar aquí. Y ya has leído el texto, ¿verdad? Ya has orado. Y doy gracias al Señor. Vas a esperar un amén de la iglesia, ¿verdad? De la gente. Y hoy, para que no suene tan bruto, ¿no? El tema, porque el tema es fuerte, ¿no? Mis hermanos, hoy les quiero comentarles sobre el pecado. Amén. Y entonces tú empiezas con la introducción. Amén. ¿Cuánto me estoy entendiendo hasta ahora? Bueno, en la sociedad hoy en día, mis hermanos, vemos que hay problemas en la sociedad. Está descarriada, está perdida, está alejada. Entonces quiero hablar hoy sobre el tema del pecado. Por esto es la razón de hablar de este tema tan importante. Amén. Y empieza a hablar, desarrollar sobre el pecado. ¿Okay? ¿Qué son los tópicos? Ahora vamos a los tópicos. No, video no hay. Fue Los puntos. los puntos o los puntos. ¿Tenéis claro ya la ilustración de los... ¿Sí? Entonces vamos allá. Ya tenemos el tema. Tenemos el texto. Y la mente. 25 minutos. Media hora como mucho. Amén, mis hermanos. Y otra cosa voy a enseñarles más adelante. Ahí está la ética del predicador. El horario tiene todo que ver con la ética del predicador. Y otra cosa, por ejemplo, imagina que mañana vais a predicar en una iglesia. Entonces hay que respetar el horario. Lo primero que tenéis que preguntar al pastor cuando llega el pastor, el responsable, ¿cuánto tiempo tengo para predicar? Porque hay gente que sube y que no te pregunta ni nada. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Ética. O se te invitó una semana antes, por respeto, porque la iglesia es de Cristo, no es del pastor, y el mensaje tuyo no es tuyo, es de Dios. Tú tienes que preguntarle, hay una necesidad en la congregación que quiere que yo lleve un mensaje relacionado a esto, ¿me entendéis? A lo mejor hay un problema de rebelión, de contienda, entonces el pastor te va a decir, Se puede buscar la palabra conforme a la necesidad de la... ¿Cuál es la necesidad de la iglesia ahora? ¿Cuál es un tema? Dime si quiere algo y yo llevo algo. Eso. Entonces ya tiene un tema, ya tiene algo, bueno, voy a buscar Una algo. base para empezar. Eso, relacionado a eso. Amén. Pero en un momento voy a comentar. Antes de preparar el sermón, mis hermanos, hay que orar. Amén.
Que predicar no es simplemente preparo una palabra y subo ahí, predico y ya está. Amén. Y entender lo siguiente. Dios es perfecto. Su palabra es perfecta, pero el mensajero no. Nosotros no. Entonces, si ocurre un fallo, no será de Dios, no será de parte de Dios ni su palabra, será del predicador, del portador del mensaje, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces eso, amén. Estamos apuntando. Cuando va a una iglesia a predicar, por educación, por ética, se pregunta, ¿quiere pastor, pastora, evangelista, profeta? Porque vais a ir a otras iglesias, mis hermanos. ¿Cuántos creen? Amén. Sí, Amén. Vai a outra igreja predicar. Não vamos quedar aqui só lá na... Bueno, vai lá na Naciones, pero... en otros pueblos. Amén. Entonces, si tú eres el pastor y el que va a predicar, si tiene un poquito, mis hermanos, de senso común, escúchame. Si el que va a predicar tiene un poquito de senso común, está de acuerdo, como se dice aquí, se va a preocupar con estos detalles, ¿me entiendes? Entonces, lo primero que tú debes preguntar para que el pastor vea que tú eres una persona respetuosa y honra el ministerio de los demás, ¿sí o no? El manto, el ministerio de los demás. Entonces, tú vas a preguntar, ¿hay una necesidad? ¿Quiere que lleve un tema especial para la iglesia? ¿Me entiendes? Cuando llega, entonces, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Predicaste? ¿Hablaste? Tercero punto. Amén. Predicaste, preguntaste cuánto tiempo tienes. Tercero punto. Si vas a orar por la iglesia, tienes que pedir permiso al pastor. Amén. Mis hermanos. Amén. Tú no puedes llegar a una iglesia, terminar de predicar y decir, vamos a orar, mis hermanos. Pasa adelante. Falta de ética total. Tú devuelves la palabra al pastor porque te llamó para predicar, no te llamó para orar por la iglesia. Entonces toda la gente que hacen eso es porque primero piden permiso. Sí. Tiene ética. Toda la gente que hace eso es porque tiene ética. ¿Sabía? ¿Sí o no? No, no lo ¿Qué sabes. dijo el profeta aquel día? ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar? ¿Me entiende o no? Ética. La gente del reino tiene que tener ética. Amén. Pero luego hablamos más, un poquito más adelante. Entonces nunca ora por la gente, por la iglesia. Si el pastor, tú terminó de orar, diga, pastor, te devuelvo la palabra. Amén. Porque te invitó para predicar. ¿Sí o no? Sí. Y si tiene confianza con él, con la iglesia, por ejemplo, vamos a otras iglesias ahí de Elche, Alicante, que tenemos confianza y venga, o el mismo pastor dice, no, ahora pastor, oramos, ¿no? Si el pastor nos dice, oramos. Pero si no, predico y paso palabra y... Pero si antes se le puede decir a él, pastor, después de la palabra, ¿puedo orar por la iglesia? ¿O no? Pero yo creo que es Pues- mejor primero entregarlo al pastor de esa iglesia. Mi opinión, no. Entregarlo primero al pastor de la iglesia y luego ya. Él que te diga que, ¿me entiendes? Yo todo lugar que voy a predicar, predico y paso la palabra. Yo Todo. he visto que Sí, así. en algunos, varias veces vienen pastores, algunos, la mayoría cuando terminan entrega el micrófono al pastor, pero algunos sí que ¿Qué se pasa? preguntan si hay alguien que quiere que oren por él y que pasan delante. Claro, porque puede ser. Los que hacen eso entonces Por eso han le- preguntado a él. Puede ser que hayan Porque preguntado, no pero conocen. algunos hacen sin Eso preguntar. Eso es lo que le digo. Ah, Quizás sí. antes le han preguntado al pastor, ¿puedo orar? Sí. Pero O entonces pregúntale no. al pastor, voy a predicar ese tema. Luego usted quiere que ore por la iglesia. ¿Me da Eso- permiso para orar por la eso iglesia? no. ¿Me entiende? Quizás algunos... Ahora, si es una iglesia que vas por la primera vez, termina de predicar y pasa Y para el entrega el pastor. micrófono, sí, Sí, claro. mejor. Amén. No vas a ligar ahí. Eso. Y otra, si Dios te da una profecía para dar, otra, esto todo vamos a estudiar en la ética, que va a ser también un día Eso solo. también. Si vas a una iglesia y Dios te da una palabra para você que pertenece a la iglesia, tú no tienes que de repartir la palabra y irte todo. Ah, hermano, pasa adelante, ¿me entiendes? Tú llamas al pastor, tengo una palabra para ese hermano, por respeto. ¿Me entendés, mis hermanos? Ética se llama. Ministerial.
una palabra a ese hermano. Dios me está diciendo esto, eso, eso. ¿Qué le parece? ¿Le entrego o usted le comenta? ¿Me entiende? Mis hermanos. Porque no... Hablar cuando for de exortación, ¿no? El protagonista de todo es Cristo, siempre es Cristo. Nosotros no busquemos fama ni gloria porque eso se busca en un lugar secreto. Amén, mis hermanos. Entonces, esa ya es otra... A no ser que te invita el pastor como... Pastor, quédate voluntario aquí. ¿Me entiendes? Ahora tú tienes que tener la razón para saber qué mensaje tú vas a hacer, qué vas a hacer, porque si lo lías, te vas a ver con Dios, ¿sí o no? Porque la iglesia es de Cristo. Bueno, yo en Honduras miraba mucho eso, de que nosotros allá hacíamos bastantes cultos unidos con otras iglesias, y llegaban a predicar a nuestra iglesia y decían, para tal persona, el Señor dice esto y esto y esto y esto. Entonces, aquella persona se quedaba con vergüenza, cosas así. Toda la iglesia se está dando cuenta del problema que quizás Dios está revelando por no irse. Dios está revelando un adulterio, Dios está revelando fornicación. ¿Me entiende? Esto hay que ir, mis hermanos, porque la profesión nunca es para destruir a nadie, ni avergonzar, es para restaurar. ¿Me entiende? Entonces hay que tener, por eso hay que saber quién invitamos. No, incluso que la Biblia dice para llamar al hermano a Llama a la solas, parte. Sí. llama a la parte. Y habla con su pastor, Sí. Claro. si tiene un mensaje así de Señor. exhortación. ¿Sí o no? Sí. Entonces vale. Pero una pregunta. ¿Pero el Señor te puede enseñar que este hermano comete adulterio? Sí. Si te lo muestra, ¿Te lo revela? si te Puede enseñar eso, puede enseñar muchas cosas. Muchas ¿Se me puede cosas. enseñar? Puede, sí. Entonces, por ejemplo, a veces tú vas a saludar Alguien a alguien y Señor, ya me... el Señor ya te... ya te ha dicho algo por eso. Hay otro día fui a saludar a una chica, toda gloria al Señor. Fui a saludar a una chica, estaba hasta comentando a mi esposa, y sentí en ella espíritu de fornicación. Pero era algo tan fuerte que tiré las manos rapidito, o sea, lo sentí, nada más que la toqué. Entonces, Pero hay otra cosa, pastor. El Espíritu Santo revela, pero a veces hay personas que actúan porque se lo han comentado y se basan a eso. ¿me Si yo entiendes? le hago un comentario a usted y usted Ahí. eso Y es ahí algo ya está muy pecado que tú, Ya, ¿me pero entiendes? eso ya Eso ya es, ya Eso es- falta, vamos, Sí, debería eso, total. madre ya. Eso ya no es una profecía. No, Eso es que En vez de... Es que ya te Nos hemos dado comentaron y tú cuenta sabes no puede algo. ser profecía eso. Que yo te eso he les llama comentado. una profecía. Eso es algo que yo ¿Me lo entiendes? tengo bien claro. Y no sé cuántos ya vieron en Facebook desmascarando profetas, porque falso profeta que ha mirado, fue predicar en tal iglesia y miró los perfiles de todos algunos hermanos de la iglesia, no llegó a nada. Profecia. Vanessa Gomes. Falsos profetas. Vanessa. Ellos E ven a aquela levanta persona- três Vanessa. E ele dá um tempinho para que para que não seja tão descarado. Escute o Vanessa Gomes. E a fecha de nascimento já mirou tudo em Facebook. ¿Me entiende? No digo que Dios no pueda hacer eso. Pastores, ¿saben qué hacen? Pero Mira las publicaciones de la persona y sabe si ella está triste o está... Pero ¿cómo pueden más hacer eso? feliz. Hermana. Es como ay, que estudian Jolín, a pero esa persona a través de su... ¿Para venir a profetizar eso? Ejemplo. No. Falsos sí, profetas. falso profeta. Sí, Y Ya, hay- pero ¿y entonces con Dios qué? ¿Que tú Sí, haces es que como eso? son falsos profetas. Tú estás entonces, subiendo son- frases de... sin temor a Me Dios. siento Ah, triste. no, Eu estoy de luto. Un ¿Qué ejemplo. quiere decir esto? eh, Cuidadito con lo que publicáis. Sí, sí, eso es muy peligroso. ¿Me entiende? Y hay así, mana. ¿Entiende? Está así. Madre En los mía. últimos tiempos. Ya. Entonces, hay que llevar cuidado. No estamos juzgando a ninguno, simplemente estamos hablando de lo que hemos De lo visto. que sucede. De lo que sucede. Vale, vamos entonces aquí al Madre mía. al temático. Sermón temático. Amén. Texto, ¿tenéis? Sí. Romanos. ¿Queréis ese tema o queréis otro? Sigue con Ese tema, ¿no? pues ese tema, el Sí, pecado. Está sí, bien. Vale, entonces ya tenemos Romanos 3, 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 23. ¿Vale? El tema, tenemos la introducción. Sí. La introducción, lo que dije, ¿no? Ahora vamos
Vale, tenemos A texto, los, texto, más tema, ¿Romanos qué? Romanos 3:23. 3:23. más los tópicos, ¿vale? Ujú. Vale, gracias. Tópicos, ¿vale? Y conclusión. ¿Ok? Ya tenemos estas 4 herramientas, ¿verdad? Texto, tema, los tópicos. Los tópicos no, todavía no tenemos, ¿vale? Pero ya tenemos que saber que ya tenemos que tenerlos, ¿vale? Entonces, y conclusión. Entonces ahora lo vamos a dividir el tema en tópicos, ¿vale? El pecado. El tema es el pecado, ¿verdad? Ujú. Pecado. Es un mensaje evangelístico. Vamos a predicar en la calle. Em quê? En la calle. En la calle, en la rua. Sim. Vamos a predicar en la calle, ¿no? Entonces, diste tu introducción. Mis hermanos, yo quiero, como nuestro tema es el pecado, lo quiero dividirlo en 4 puntos, un ejemplo, 4 puntos, ¿no? Tópicos, ¿no? Romanos 3:23 está hablando de la consecuencia del pecado, ¿verdad? La consecuencia. Entonces, el primer tópico que tú puedes poner es: el pecado trae consigo su consecuencia. ¿Mm? ¿Vale? Primer punto, tópico, vamos a llamar tópico, o como dice hermana Tisa, Inciso. inciso y gloria, Puntos, 4 puntos. puntos, que suena más, El pecado trae con- Sí, más fácil. ¿verdad? Y más fino, Trae ¿no? sus El inciso consecuencias. también es fino, pero hay gente que no lo entiende, hermana Tisa, es muy fino. Sí, pastor. Es que es muy finito. ¿Cómo lo dice ella? Incisos. Incisos. Y que Ese español ya no se habla aquí. Incisos. Eso sonó muy fino para Eso esa, es para ese país ya. Es muy para esa culta. generación. Por eso Entonces- dicho así. Porque lo dices, se queda la gente, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? Vamos allá, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿no? Sí. Primero punto. Pecado trae Consecuencias. Consigo sus consecuencias. consecuencias. ¿Vale? Consecuencias. Segundo punto. Todo relacionado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Ah? Ahí entonces tú pones. Y cuál, tú puedes escribir ahí, como quieras, como poner. Consecuencias del pecado, ¿vale? Consecuencias del pecado, Entonces todo, escucha, en todo eso aquí hay que tener un texto, una base, amén, mis hermanos, Amén. para respaldar este texto, amén. Por ejemplo, podemos ir, Isaías 59, 1. El pecado hace separación entre Dios, porque tú estás confirmando el texto. Por esto Romanos dice, pero en estos 2 puntos, ¿dónde iría ese texto? donde quieras, por ejemplo, puede ser ese aquí, el pecado trae su En el consecuencia. primero. ¿no? Este es el primero. Digamos que si es otro tema, tú mismo eliges relacionado a lo que tú has leído en el tema que tú has escogido, ¿verdad? Sí, Claro. eso. Lo O que sea, el vamos a texto tiene que ir basado A lo que tú has al elegido. punto que estamos tratando. ¿verdad? al punto, Ah. eso. Amén. Y los textos bíblicos. Amén. Puede ser varios Claro. textos. Por ejemplo, Isaías dice eso. En Romanos tal dice eso. Pablo dice también, ¿me entendéis? En otro texto. Pero Ahora una pregunta. a ver si enciende este móvil, lo vemos. Sí. Cuando, por ejemplo, como tú dices, por eso lo que ha preguntado ella, puede ser varios versículos. ¿Es necesario que yo lea esos versículos o solamente abrevio los versículos? Dependiendo del tiempo que tenga. Dependiendo del tiempo que tenga. Bueno, Por como ejemplo, como si hemos es un dicho, mensaje en la 25, calle, no hace falta que tú leas todo.
Porque la gente, por ejemplo, el impío no sabe de texto, no sabe nada. Pero si es un mensaje para iglesia, para la iglesia, entonces es importante que tú leas los textos. Amén. Y muy importante que cuando predica no pida, cuando esté predicando, que nadie, que seas tú mismo que leas los textos. Porque puede ser que alguien va a leer y no lo lee bien, y la gente no lo va a pillar bien, ¿me entendéis? Hay fallo. Vale, hasta ahora entendieron, ¿no? Entonces estamos, ¿no? Pecado trae consecuencias. Primera consecuencia del pecado es separación. O separación. Separación Entre Entre Dios y el hombre. entre Dios y el hombre. Segunda, juicio, ¿verdad? Cuarto, condenación, ¿vale? Ahí tú puedes usar la conclusión. Pero tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias para usted, mi amigo, mi amiga. Cuando terminas de decir Esto, todas esas conclusiones. Todo esto aquí, en la porque conclusión se da el los mensaje puntos. tú quieres mostrar al que está escuchando la gravedad del pecado, del pecado. y sus consecuencias. Pero también tú tienes que mostrar una salida. Pero que al final hay una salida. Hay una salida. Hay una oportunidad, ¿verdad? Entonces en el final, por ejemplo, está el tercer punto. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos? Pecado, consecuencia, separación. Separación, un ejemplo, ¿vale? Condenación. Pues puedes seguir. Condenación. Al final muerte. Si La no hay- muerte. si La no hay- muerte. Si no hay arrepentimiento. Muerte. Fíjate, no, vamos a juicio, vamos a poner juicio. Sí, aparte juicio. Aquí dentro, aquí, en juicio. O aquí tú La puedes. condenación. Condenación. La todo juicio. condenación, ¿no? Eso. El pecado puede generar la muerte. Aquí dice Santiago, el pecado después concebido genera la muerte. Y hasta la muerte. Muerte, muerte. Y explicar Entonces- que es muerte espiritual. Y hasta la muerte física. Física. Claro, hay que resaltar. Por culpa del pecado, el hombre tiene los años de vida resumido hasta los 80, 100, no vive más que eso. Por culpa del pecado, porque antes el hombre vivía 900, 1000 años, ¿me entiendes? ¿Sí o no? Sí. Por el pecado. Entonces, y aparte de eso, déjame decir, además de morir físicamente, el hombre va a morir espiritualmente, eternamente. ¿Qué es la muerte eterna? Todo dentro de eso. ¿Qué es? Porque tú no puedes huir del tema. ¿Amén? Claro, o sea, si tú pones, por ejemplo, por ejemplo, muerte, tú tienes que explicar. Explicar. Entonces, ¿qué es la muerte eterna, mis hermanos? Mis amigos, ustedes preguntan en la calle. Mis amigos, ¿qué es la muerte eterna? Es una vida separada de Dios en tormenta, en continuo tormento, dolor, ¿entendéis? Ya. Continuo con tormento y dolor, y etc. Tú sigue hablando. ¿Cuánto está entendiendo, mis hermanos? Amén. ¿Sí? ¿Está grabando ahí? Entonces, continuo dolor y sufrimiento. Ahí entonces vamos a la conclusión. Conclusión, tú vuelves ya. Entonces, como un resumen, todo. Bueno, quiero concluir el mensaje. El pecado es algo terrible. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado ha traído condenación, consecuencias terribles, lo que vivimos hoy. El pecado, la maldad, por ejemplo, es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Esas son las consecuencias que tú puedes hablar también. Dentro de las consecuencias puedes tocar la maldad humana, la indiferencia y falta de amor al prójimo, ¿no? Entonces, y el pecado no es de Dios, todo. Y entonces tú vas ahora a la conclusión, pero tengo buenas noticias. La buena noticia es que Dios, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga Vida eterna. vida eterna. Amén. Tenga vida eterna. Y ahí tú haces ya el llamado. Dentro de la conclusión, es un mensaje evangelístico que está el llamado. Amén, mis hermanos. El llamado, escúchame, ética, por ejemplo, tú vas a predicar un mensaje en una iglesia. Ese es un mensaje también de exhortación, ¿sabes? De exhortación. Entonces tú tienes que tener cuidado de llevar un mensaje de ese, porque quien tiene que exhortar a la iglesia es el pastor de la iglesia. ¿Me entendés? El pastor de la iglesia que tiene que exhortar a la iglesia. A no ser que te dijo, que te ha pedido, traiga un mensaje sobre esto. Porque aquí hay gente nuevos convertidos, hay muchos jóvenes, hay, ¿sabes? Gente que no están casados, están viviendo juntos. ¿Me entiendes? Me gustaría que trajera un mensaje relacionado a esto. A lo mejor pastor traiga un mensaje sobre el pecado para exhortar a la iglesia. ¿Me entiendes? Para que uno te vigila, ¿no? Entonces, se te invita a predicar, a no ser que el pastor te dijo eso, o que Dios te ha dicho, y que tú avises al pastor, voy a llevar un mensaje sobre esto. ¿Me entiendes? Mis hermanos, porque hay que respetar, ¿me entiendes? Un ejemplo. ¿Y por qué? Ahora, aquí en nuestra iglesia, no, estamos hablando de nuestra iglesia, nosotros somos la iglesia, somos nosotros la congregación. El mensaje que te ponga el Señor, porque primeramente tú vas a orar. Muy importante, mis hermanos. Antes de buscar el texto y buscar el tema, mucha oración. Amén. Como dije, mucha oración. Y estoy hablando de más de 1 hora de oración. ¿Me entendéis? No es simplemente yo tengo un tema y voy a llevar. Porque la iglesia es de Dios, de Cristo. Entonces tú tienes que preocuparte y decir, Señor, dame un mensaje que la iglesia necesita oír. Lo que te iba a preguntar es que por qué hay algunos pastores que van a predicar en una iglesia, predican el mensaje que ya han predicado en otra iglesia. Porque he visto un mensaje que he visto en internet que lo han predicado y luego lo han vuelto a predicar en una iglesia que han ido. Porque a lo mejor no le dio tiempo para preparar el sermón, puede ser, que están ligados. O no porque vio que no tienen, o porque vio que puede ser también, no sé, que lo necesitan, o que ve que Esa ese necesidad de ahí. anuncio, Que ese tema tiene... ese tema hizo tocar a la algo. persona. Quiero volver a no repetir sé. en la iglesia ya porque es importante que ellos escuchen un ejemplo. ¿No? Vale. Pero nunca es bueno repetir el mismo tema 3 veces. ¿Me entiendes? Hay un predicador que decía que un mensaje solo queda bueno después de repetir por lo menos 13 veces, ¿no? 13 veces. 13 veces. ¿Cómo así? Fixar. Predicarlo varias veces, 13 veces, ¿no? Pero Hay al un final, pastor ¿qué que cuenta... ¿Ah? Pues que hoy no predica, por ejemplo, pasa un tiempo y dice, veo la necesidad, otra vez voy a machacarles con esto. Y hay una anécdota de un pastor que un miembro le dijo, pastor, pero siempre predica lo mismo, lleva años predicando la misma cosa. Y el pastor, vale, entonces, ok, sí. Y domingo, ¿de qué hablé? ¿De qué hablé domingo en todo el sermón? Es que no me acuerdo. Entonces significa que tengo que seguir predicando. Por eso lo voy a repetir domingo. Para que se quede bien. Sí, incluso Apocalipsis, los 2 testigos que van a predicar el mismo El mensaje. mismo mensaje. Hay un mensaje, y Pablo escribe, no sé si a los filipenses o gálatas, dice, no me canso de hablarles de la misma cosa. Es que yo creo que a veces hay que A veces hay machacar. que Hay repetir. necesidad Por ejemplo, el tema de oración, mi hermana, oración hay que repetirlo donde vaya. ¿Verdad? ¿Sí o no? Oración, vamos a orar. Esa iglesia no ora. Por ejemplo, me invitó un pastor una vez a predicar y yo oré. Siempre oro antes de ir, pero este día, esta iglesia, y la verdad acabé no yendo porque no quería, una vez no fui, pero no estaba muy animado, ¿sabes? Porque
porque tuve una vez y vi mucho enfriamiento muy grande. Y tenía que predicar ya por la mañana, luego predicar por la tarde, entonces estaba reventado. Y de verdad que no me... Y yo le dije a mi esposo, voy a orar y estuve orando, Señor, ¿cuál es el mensaje que tengo que llevar a esa iglesia? ¿Cuál es el mensaje? Mis hermanos, yo soñé con el texto y con el mensaje. Y el mensaje de Dios para qué iglesia era que no había amor entre los hermanos. ¿Sabes? No había amor. Me llevó en 1 Corintios en sueño. Yo estaba predicando allá el mensaje en 1 Corintios 13 sobre el amor. Y el Señor me daba, y ahí yo me veía predicando ahí el mensaje que la iglesia tenía que amarse, que tenía que... Entonces, Amén. Dios nos puede hablar. Amén. Sí que- Entonces, siempre antes de preparar el sermón, mucha oración. Amén. Mucha oración. Orar, dame, Señor, ¿qué es que la iglesia necesita? ¿Qué es que la nación para Cristo necesita ahora? ¿Qué mensaje? ¿Me entienden, mis hermanos? Y si hay realmente esa carga, Hablar todos español. escucha. Entonces, si hay esa carga por la iglesia donde vaya a llevar el mensaje, y Dios viendo esta carga en ti, Él te va a dar la palabra. ¿Me entendéis? Mis hermanos, yo, por ejemplo, yo predico los viernes y los domingos, y toda la vez que voy, antes, estoy orando, Señor, dame un tema. También te puede dar- Dame una palabra para la iglesia, para hoy, para tal día, ¿me entiendes? también te puede dar un tema leyendo la palabra, ¿verdad? Sí. Pastor, O te da el tema orando, ¿puedo porque compartir? tú vas a estar buscando en oración, y si no de oración, quizás leyendo la palabra. Puedo compartir algo que pasa a veces conmigo, que oro, ¿no? Y Dios da el tema. Pero si tú oro, Dios te dio el tema, y tú estás haciendo el mensaje, con Dios te direccionando, y luego tú, bueno, ya tengo el mensaje, y tú te vas a hacer un montón de cosas en la calle, tú se pierde. O sea, yo veo que el predicador tiene que tener un tiempo separado, ¿me entiendes? Porque si no, no que tú desconecta un poco de la realidad hasta llegar el tiempo. Hasta llegar el momento de predicar. También eso. Amén. También te lo puede enseñar en el sueño. El sueño, claro. Sí. Porque me pasó una vez que me tocó, como tú ya sabes, en internet, y estaba yo todo el tiempo, Señor, no sé qué decir, Señor, no sé qué decir, y me veo a un profeta de Cuba, el hermano Ale, que me decía, hermana Irene, tiene que hablar el Deuteronomio 7:7, y lo vi en el sueño. Pero luego vine, leí el Deuteronomio 7:7 y yo decía, eso me habla a mí. Si me habla a mí, ¿cómo voy a ir a...? Porque el mensaje le va a hablar a ti. Es que me hablaba a mí. Es que primero nos hablan nosotros. Y a veces hay veces que estoy preparando palabras y lloro porque me toca Sí, lo que porque voy a me decir hablaba a la a mí. iglesia. ¿Me entiendes? Amén. ¿Entendieron entonces? Amén. Oración, mis hermanos. Tiempo de oración. Amén. Lugar secreto. Aleluya. Lugar secreto. Oración. Tiene que haber dedicado tiempo aquí. Por ejemplo, tú salió durante la semana a trabajar, a hacer tus cosas, pero has dedicado tiempo porque te importa la iglesia de Cristo. Amén. ¿Verdad? Te importa. Tú quieres que Dios te use. ¿Sí o no? Amén. Amén. Y no digo solo prepararse en el día que va a predicar, porque hay gente que solo se consagra cuando va a predicar. La consagración es un estilo de vida, Amén. ¿verdad? Vale, entonces, ¿entendieron todo eso? Sí. Ok, entonces, una de las cosas muy importantes, entonces para el próximo lunes, cada uno trae un sermón temático, amén. Y pasa aquí y nos va a predicar. Ya. Ya. Sí, desde, ¿cuántos somos? 6. Seis. Mira, una hora. 10 minutos cada uno. En Vamos, 5 10 minutos minutos. puede hacer todo. Bueno, En solamente. 5 minutos puedes hacer todo. 5 segundos se puede. Vale, 5 minutos. 5 No, minutos. mejor 10.
Varias. 5 es poco. Es mucho 10. ¿Ven? Pero 10 ya. Amén. Haciendo todo eso que ha puesto ahí. Todo aquí. Amén. Luego te lo envío también a ti para que llegas y tal. Luego lo envío para que lo escuche y vea bien. Amén. Ahora otra cosa muy importante. Muy importante. Cuando vamos a predicar, siempre usar la segunda persona del plural, del singular del plural, no nosotros, nosotros. Siempre nosotros, no la tercera persona, vosotros. Porque suena más el mensaje como que va cayendo mejor, porque yo me incluyo. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Pero en el caso de ellos, ¿qué dicen vosotros? No, es que lo que él está diciendo. No, pero no dice eso. Dice, por ejemplo, cuando si Tú. dices todos pecamos, no vas a decir tú. Tú pecaste, vosotros. Vosotros pecáis. Es como, Vuestro yo no pecado, peco, vuestro pero pecado. vosotros- Es como No, que no yo es no, tú. pero nosotros sí. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, siempre usar la segunda persona del plural, ¿no? El plural. La primera del plural, nosotros. Nosotros. Y la segunda, La vosotros. segunda vosotros. Amén. Entonces procura siempre porque. Ah, yo pensé que decía no ¿Qué? usar esa palabra vosotros. Entonces uno, y por más que a veces que uno está en el pecado, se le va a confrontar, pero no se va a sentir tan, ¿me entiendes o no? Claro. La idea no es dañar las personas, la idea es restaurar. Amén. Amén. ¿Verdad? La idea no es acusar, la idea es levantar a la persona. ¿Amén? Entonces nosotros. Tener en cuenta que el predicador es uno más del... Es uno más de ahí de la congregación. De la congregación. Amén. Y él está llevando el mensaje que tienes que tener más cuidado aún. Entonces siempre Exacto. utilizando eso. Amén. La segunda persona, La primera. la primera persona del... No, la primera sería tú, ¿no? Primera La singular primera del plural. del plural. Es la primera del plural, no del singular. ¿Amén? Vosotros. Tú, vosotros. Vosotros. No decir Nosotros. vosotros, sino nosotros. 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 Nosotros sería. Sí. Nosotros. Entonces siempre nosotros. Entonces nosotros hemos fallado. Nosotros hemos pecado, mis Él hermanos. mismo a veces dice, yo el primero. ¿Me entiendes? Entonces, Así cuando debe tú ser. tienes, primero el mensaje está hablando a ti, Sí. Exacto. ¿verdad? Primera persona que Dios está confrontando eres tú. Luego la iglesia. Amén. ¿Verdad? Entonces, oramos ya, mis hermanos. Próximo lunes, entonces, rápidamente. Si puede ser, vamos a poner 7 minutos para quedar más. 7 minutos. Pero ya lo traemos hecho de nuestra casa. Sí. ¿El qué? Pero no con el mismo tema. O bueno, o sea, queréis con el mismo tema, ¿vale? No, el mismo tema. Ah, ¿no? otro tema. Claro, pero ese ya lo hemos visto. Ese lo hemos visto. Claro, Vale. pero ya lo traemos hecho de nuestra Sí. casa. De casa. Pero otro tema. Sí, claro. Otro tema, ¿vale? Con Otro tema. texto, tema, los tópicos, introducción y conclusión. ¿Ok? Lição de casa. Santificado. Amén. Vamos a orar entonces. Gracias, Señor. Bendice la iglesia, bendice tu pueblo, bendice tus hijos, bendice mis hermanos y hermanas que están aquí. Espíritu Santo, que Amém. nada de lo que hemos hablado aquí se Bendice pierda. Daniela, Ayúdanos, Gorana, ayúdanos. Gracias, En el Violeta. poderoso nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén, amén, Amém, y amén. amém. Aleluya.